Una de las formas más tradicionales de plasmar una cultura, sin duda, son las expresiones orales, las cuales tienen la magia de ser transmitidas de generación en generación. Es así como nacen las leyendas, quizás de una necesidad de plasmar una idea o concentrar varias en un solo relato. Cada población tiene una leyenda destacada y llena de misterios, pero sin duda, las de terror son las que más llaman la atención a cualquier persona, ya sea por su misterio o total equilibrio con sucesos y lugares que en ellas toman forma. Tungurahua es una provincia situada en el centro del Ecuador, limitado al norte por la provincia de Cotopaxi y al sur por la provincia de Chimborazo. Provincia custodiada por un coloso, el Tungurahua, del cual adopta su nombre. Es un territorio lleno de paisajes y mucha cultura. Se podría decir que sus cimientos fueron construidos por mitología. Desde espectros que vagan por desoladas calles en la madrugada, hasta tesoros inimaginables custodiados por gigantes en grandes montañas. Tungurahua sin duda es fuente de riqueza en leyendas y a continuación te presento las más importantes. Estas son las 6 leyendas más inquietantes de la provincia de Tungurahua. Número 6. Esta leyenda es originaria de la parroquia Huambalú, ubicado en el cantón Pelileo. En las épocas pasadas era normal que los niños se quedaran jugando en el campo o en el bosque junto a sus amigos, realizando cualquier actividad, ya sea las atrapadas, las escondidas o las tradicionales canicas. Esta leyenda se origina en esta última actividad, la cual, por cierto, en diferentes pueblos indígenas del sector se lo sigue practicando entre los niños. Era normal quedarse jugando hasta altas horas de la noche, ya que no existían peligros, ni mucho menos malas intenciones entre las personas de un pueblo. Es más, todo era unidad, pero quizás sí existía un poco de molestia entre los padres, ya que las horas de juego y la merienda se encontraban, y a veces existían niños desobedientes que no ingresaban a su hogar, quizás por lo entretenido del juego o por simple capricho. Es así que nace un personaje muy particular, el cual es muy folclórico entre los relatos de nuestros padres o abuelos, el llamado duende. Esta criatura llamaba a los niños a jugar distintos juegos, pero lo que más le gustaba era ganar canicas, y de esta manera inicia la leyenda. En la parroquia Huambaló existía un niño llamado Vico, el cual le gustaba jugar canicas sin importar la hora. Pero cierto día se le hizo muy noche para regresar a su casa, y es así como a eso de las 6 p.m. una pequeña figura se le presentó. Vestida con un poncho rojo y un gran sombrero color negro que ocultaba su cara, se le acercó a Vico y le invitó a jugar bolas. Pasada ya algunas horas, Vico perdió todas sus canicas contra el audaz duende, que de un momento a otro, durante el juego, se convirtió en un experto jugador. Vico, muy enojado, no quería dejarse arrebatar sus canicas así tan fácil, y ideó un plan para recuperar lo perdido. Es así que bañó sus nuevas canicas en agua bendita, la cual aseguraría su victoria. Además,
Al niño le había llamado mucho la atención las canicas que poseía el duende, que eran todos de colores vivos y únicos. Es así que la mañana siguiente, Vico se dirigió hasta el lugar del juego y esperó hasta que sean las 6 p.m. Llegada ya la hora, la pequeña figura apareció y retó nuevamente al niño, el cual no se negó y con una pequeña sonrisa empezó a ganar todos los juegos de aquella noche. Al final no solo recuperó sus canicas, sino que había ganado el gran número de las del duende, pero su ambición era tal que pretendió arrebatar al duende una pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba con él. Le propuso un trato a la criatura: cambiar 8 de sus canicas por la pequeña bolsa, a lo que el duende, con una sonrisa, accedió inmediatamente. Es así que se marchó saltando. Vico, un poco dudoso, como de un momento a otro el duende había cambiado su gesto de ira por uno de alegría, no prestó atención y había conseguido lo que se propuso y emprendió el camino a casa. Vico, para llegar a su hogar, debía cruzar una quebrada y cuando éste se disponía a hacerlo, cayó al piso, tirando espuma por la boca. Esto solo significaba algo: que el duende se había apoderado de su alma. Para suerte de Vico, su abuela había ido al pueblo a hacer compras de la semana, y al cruzar por la quebrada, vio como el duende bailaba alrededor de su nieto. Inmediatamente lo ahuyentó con aguardiente y un juguete, a lo que el duende no resistió y salió huyendo. Así es como Vico aprendió una gran lección aquella noche. Número 5. Quizás las anécdotas más inquietantes de una localidad sea la de aparecidos, criaturas o espectros con relación humana que rondan durante las madrugadas por las calles o los montes que limitan a la ciudad. Y justamente esta leyenda trata sobre un hecho un poco comentado durante las noches de apagón en la ciudad de Ambato, y mucho más por los alrededores del cementerio municipal. Narra la historia de una muchacha con un fin trágico, y esta leyenda nos cuenta lo siguiente. Hace muchos años, en la ciudad de Ambato, existió un hombre llamado Bienvenido Suárez, el cual siempre había sido una persona rechazada por su economía. Es así que, despechado por tanto rechazo, decide alquilar un traje. Todos los domingos salía con él mismo a conquistar damiselas, aparentando una economía que no poseía. Un día, tras buscar tanto, logró conseguir una cita. Es así que, llegado el día, este bajó hasta el Parque Ceballos, que por cierto es un punto de encuentro para varias citas, antes y en la actualidad. Este vestía su traje, alquilado por cierto, y muy galán. Pasaron las horas y la chica jamás apareció. Es así que, despechado, el joven Bienvenido decide regresar a su hogar, ubicado en la parroquia La Merced, que era zona céntrica de la ciudad de Ambato. Mientras caminaba, se encontró con una mujer en una de las bancas, la cual lucía un poco triste y muy húmeda de sus vestimentas. Él se le acercó y le preguntó a qué se debía el motivo de su estado y si podía ayudarla. Esta solo lo miró y dijo que su padre estaría muy enojado, ya que escapó de casa. El joven, un poco melancólico, le ofreció ser su acompañante hasta su domicilio y cuidarla hasta que llegara segura, a lo que la mujer accedió.
En el camino, Bienvenido le ofreció su chaqueta, a pesar de ser alquilada, ya que hacía un poco de frío y en el estado de la mujer, esta podría enfermar. Al llegar a la casa de Mercedes, como se llamaba la chica, se despidió de Bienvenido, aclarando que en la mañana siguiente le entregará la chaqueta en el mismo lugar que se encontraron y a la misma hora, a lo que Bienvenido aceptó. Mientras este regresaba a su casa, iba imaginando que de seguro encontró quien sería su futura esposa, un regalo del cielo. A la mañana siguiente, este estaba muy puntual en el lugar, pero la chica jamás apareció. Y como ya se cumplía el plazo para devolver el traje, este optó por buscar a Mercedes en su hogar. Al llegar, salió un hombre anciano y Bienvenido preguntó por Mercedes, a lo que el hombre, muy enojado, insultó al joven pensando que era una broma, pero su gesto se calmó cuando Bienvenido describió a la joven con tal exactitud, incluso su vestidura, y fue ahí que recordó el padre que así había estado vestida su hija el día que escapó de casa y se enfermó de neumonía por el frío, para posteriormente fallecer. Al escuchar este relato, el joven no podía creerlo. Es así que el padre se ofrece a llevarlo hasta su tumba ubicada en el cementerio municipal de la ciudad. Al llegar hasta el nicho, pude observar que su chaqueta se encontraba en una de las barandas del mismo. La historia del padre de Mercedes no había sido una broma. Número 4. En épocas antiguas, era normal escuchar el apodo de Don Juan de Norio para describir a aquel personaje que le gustaba de enamorar muchachas, al lugar al que fuera. Esta historia precisamente acontece con un hombre de esta fama en el sector conocido como San Miguelito, en la provincia de Tungurahua. Decían que era un hombre muy atractivo, llegado desde España, el cual poseía fama de mujeriego empedernido, como es normal en este tipo de personas, pero esta fama sería presagio de cosas muy tenebrosas para dicho personaje. Cuenta la historia que al pueblo de San Miguelito llegó un apuesto galán con una elegancia y porte tal que lo catapultó a ser la admiración de todas las muchachas del pueblo. Por este motivo eligió a una hija de María, como se conocían las doncellas que estaban con la profesión de beatas en el cuello. La joven llegaba temprano a la iglesia envuelta en una chalina negra y su cara cubierta de un velo casi imperceptible, aunque se podía intuir que su cabellera era muy larga. Don Tenorio la esperó con paciencia todos los días. Sabía que no hay diligencia mejor que realizada con cautela. La damisela declinó al inicio varias invitaciones, pero ante los ruegos y la persistencia del galán, ésta aceptó encontrarse en las primeras sombras de la tarde. Los jóvenes parecieron entenderse con las miradas. La mujer lo condujo hasta una casa apartada. Al cerrar la puerta, una habitación mínima se develó ante la insistencia de un escaso fuego producido por 7 velas. Las siluetas se proyectaron en las paredes ásperas como lo era tierra. Las sombras parecían disiparse y cuando Don Tenorio se acercó, el leve resplandor se consumió. Las palabras se quedaban flotando en el aire. El joven llamó tiernamente a su futura amada, pero no obtuvo respuesta. Después, a tientas, intentó localizar una cerilla, pero fue inútil. Palpó la pared y tampoco encontró la salida. Fue allí que comenzaron los fastidiosos gritos, envueltos en un eco bronco
en medio de una estancia oscura. Su cuerpo de pronto cayó al suelo, solo para cobrar que la tierra era más húmeda que antes. Para el tercer día, don Tenorio tenía la garganta lacerada y sus leves quejidos eran cada vez más distantes. Pero no dio tregua y siguió gritando, mientras sus manos arañaban la pared. Tras este intento de escape, había dejado rastros de sangre. Ese día, el sepulturero llegó más temprano y escuchó unas voces que salían de una tumba. Antes de que el aliento se le termine, llegó hasta la casa del teniente político, con la inesperada noticia y la cara desencajada como un mal agüero. Cuando los dos hombres se dirigieron al cementerio, ya los acompañaba una muchedumbre ansiosa por escuchar las voces que salían del cementerio. El panteonero, junto con algunos vecinos, cavó rápidamente la fosa y en medio de terrones negruzcos apareció la cabeza de don Tenorio, con los ojos muy lastimados por la luz del sol. Fue sacado al vilo y antes de que pudiera decir nada, se arrodilló delante de medio pueblo y pidió perdón por su único delito: burlador de mujeres. Los viejos de San Miguelito aún no se ponen de acuerdo en las versiones del hecho. Hay quienes aseguran que don Tenorio entró en un convento. Otros dicen que un alma del otro mundo se enamoró del mozuelo. Mas, en los textos de Zorilla se puede encontrar una alegoría de lo que sucedió en San Miguelito. Es cuando la sombra de doña Inés exclama: mas tengo mi purgatorio en este mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí, y en precio de tu alma impura, y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Número 3. En varias partes del mundo existen leyendas que hablan sobre aparecidos en las carreteras, quizás almas en pena con un propósito, ya sea esta de venganza, buscar el perdón o simplemente embarcar a personas inocentes a terribles finales muy similares a los que aquellas entidades sufrieron. Entre las ciudades de Ambato y Píllaro existe una vía muy tortuosa y estrecha que conecta las ya nombradas. Es aquí donde esta leyenda tiene su origen. Las cruces ubicadas en el kilómetro 10 de la llamada Vía Culebra lleva consigo la tristeza de varios deudos de familiares que murieron por fatales accidentes de tránsito en la zona, pero también guarda la tenebrosa historia de una mujer espectro llamada por los locales La Joaquina, nombre adoptado por la vía en la actualidad. La siguiente narración es un extracto del trabajo de Hipólito Ronquillo, periodista ambateño, conocedor de leyendas urbanas locales. Cuenta la historia que La Joaquina era una mujer muy bella que se enamoró de un mal hombre. Según la historia, al parecer era un chofer muy mujeriego. Al descubrir la infidelidad de su cónyuge, ella no pudo soportar la traición y decidió poner fin a su existencia. La mujer, decepcionada, caminó por el sendero que había en aquella época y se lanzó al precipicio. El cuerpo de la señora fue encontrado varios días después, donde ahora se construyó el santuario a la Virgen, en la vía Calapachán-Píllaro. Meses posteriores a este acontecimiento, en los años 60, empezaron a ver a una linda mujer vestida de negro que deambulaba cerca del lugar del suicidio. En
En esas épocas, para desplazarse hasta Ambato, los pillareños transitaban por un sendero o chaquiñán y con la utilización de caballos, mulas y asnos, según el relato de Ronquillo. En aquella curva peligrosa, a los viajeros nocturnos y quienes andaban de picaflor, se les apareció la hermosa mujer vestida de negro. Los hombres, embelesados, la invitaban a que se subieran a la parte posterior de la montura del caballo. En el trayecto le hacían conversación, pero la mujer no respondía. Y cuando la regresaban a mirar, se encontraban con una calavera que de los ojos irradiaba fulgurante luz. Las manos eran huesos, lo demás cubría el vestido negro. Los galanes perdían la cordura al ver el espectro. La vía asfaltada se construyó hace 70 años, contó Rosario Tenelema, habitante de Pillar. La mujer ha escuchado sobre la leyenda, pero piensa que los accidentes en ese punto de la carretera ocurren por la imprudencia de los conductores. Hace más de una década, en el punto La Joaquina, un bus con policías se fue al abismo. Más de 10 uniformados murieron y otros quedaron heridos. En el trayecto se observan las cruces y la leyenda en honor a los caballeros de la paz. Hay quienes afirman que cuando empezaron a circular los vehículos a Píllaro no dejó de aparecer La Joaquina, pero en cambio los más crédulos dicen que han visto sombras de personas en el lugar. Mi papá contaba que los policías aparecían para tocar sus instrumentos, ya que los mismos eran músicos. Además que siempre veían bultos en el sector de La Joaquina, dijo Marco Castillo, de 55 años. Por coincidencia, en este tramo de la vía se han producido varios accidentes de tránsito con víctimas fatales. El último ocurrió el 26 de diciembre y los familiares de los deudos piden mayor control en la peligrosa vía. Casualidad o no, que la leyenda tenga que ver con los percances en el sitio, se requiere mayor señalización. Número 2. A partir de este número, iniciamos con las leyendas que marcan un antes y un después en las tradiciones orales o vivencias de la población tungurahuense, y que de seguro constituyen un pilar de grandes investigaciones a su alrededor, ya sea por percances naturales o sobrenaturales. Pero si algo es seguro, que estos lugares han sido protagonistas de múltiples hechos, como desapariciones misteriosas, extrañas apariciones fantasmagóricas, o son la guarida de tesoros escondidos, vigilados por guardianes míticos desde hace varias décadas. La presente leyenda tiene origen en un paraje muy particular, cerca al peaje de Panzaleo, división entre la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. Existe una laguna, la cual es el foco de atención de varias personas, ya sea por su llamativo color verdoso, muy vistoso desde el mirador, o por las leyendas que en sus aguas se esconden. Sin duda, la más famosa es la del Tren Negro, la misma que ha circulado de boca de varias personas de sus alrededores, y narra lo siguiente. Cuenta los moradores del sector que por la vía férrea que bordea peligrosamente las peñas sobre la laguna corría un tren viejo, tan viejo y herrumbrado que parecía ser de color oscuro. La gente lo llamaba el Tren Negro. Un Viernes Santo, mientras hacía el recorrido de la tarde desde Quito hasta Riobamba, la locomotora tuvo un percance a la mitad del trayecto. Había llovido en la provincia de Cotopaxi y un gran derrumbe tapaba la vía. Los ferroviarios trabajaron el día entero para despejarle, y solo cuando oscureció
Los pasajeros se pudieron acomodar en los vagones y reiniciar su marcha. El tren negro pasó pitando por Salcedo antes de las 11 de la noche, pero al llegar al sector de Yambo, donde los aguaceros habían arrastrado gran cantidad de lodo hacia los rieles, ocurrió el descarrilamiento con un rugido estruendoso. Los pasajeros, que dormían fatigados, despertaron al sentir que la máquina se precipitaba al vacío. Algunos alcanzaron a implorar a Dios por la salvación de sus almas. Otros pidieron perdón por ofender a Cristo al viajar en día santo. El tren dejó escuchar su estrepitoso silbato en medio de la noche, como un monstruo agonizante cayó y se hundió en las aguas de la laguna sin fondo. Debido a que nunca se encontró rastro alguno, se cree que todos los ocupantes perecieron. Ellos se volvieron parte de la leyenda. Cada Viernes Santo, a las 12 de la noche, si uno pasa por la carretera hacia Ambato, escuchará el espantoso silbato del tren negro, acompañado por los gritos de las almas condenadas que penan en el fondo de las aguas. Además, como dato curioso, en esta laguna se esconden los posibles restos de los famosos hermanos Restrepo, Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes desaparecieron en la mañana del 8 de enero de 1988 sin dejar rastro. Muchos mitos hay alrededor de esta desaparición, pero la que más acepta el gobierno, después de varias investigaciones, es que sus cuerpos presuntamente se los tragó el Yambo, ya que fueron víctimas de asesinatos por las fuertes torturas proporcionadas por la policía de aquel entonces, presuntamente acusados de conspiración al gobierno del fallecido expresidente León Febres Cordero, conocido por sus duras acciones en contra de la traición a su gobierno. Sea cual sea la verdad del Yambo, seguirá escondiendo varios misterios en medio de sus profundas aguas. Número 1. Quizás las extensas cordilleras que rodean a la provincia de Tungurahua sean un paisaje único, lleno de vida y gran biodiversidad, pero al norte de la provincia, en el cantón Píndaro, se ubican unas míticas montañas que de seguro su nombre resulta muy llamativo en los oídos de varias poblaciones. Hablamos de los Yanganates, una cadena de cordilleras unidas que en su interior albergan un sinnúmero de misterios. Estas montañas han sido protagonistas de varias desapariciones, algunas misteriosas y otras un poco peculiares, ya que se cuenta que el explorador aventurero que ingresa en sus dominios con la intención de buscar tesoros será desorientado por una fuerza extraña, quizás coincidencia o simplemente fruto de una extraña maldición que data desde hace miles de años exactamente. Cuando Atahualpa fue capturado por los españoles, cuenta la historia que con el afán de recobrar su libertad, les ofrecieron un cuarto lleno de oro y 2 de plata. Objetos de estos preciosos metales comenzaron a llegar a Cajamarca en caravanas de indígenas que venían de diferentes partes. Sin embargo, debido a la grandeza del imperio inca, la entrega del codiciado rescate demoraba. Ya se corría el rumor entre los captores de que el ejército del general Rumiñahui se acercaba para matar a Francisco Pizarro y a los demás conquistadores, a quemar todo y liberar a Atahualpa. A tanto llegó el temor que, 8 meses después de la captura, el Inca fue asesinado. Se conoce que Pizarro se llevó la mayor parte del botín recaudado, pero no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con el resto del rescate prometido, con las caravanas de oro y plata que iban en camino hacia Cajamarca.
Al parecer, Rumiñahui pudo ocultar el rescate. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro se dirigió hacia el Cusco y Sebastián de Benalcázar encontró una ciudad saqueada e incendiada. Después de ocuparla, siguió el rastro de Rumiñahui, que según cuentan los cronistas, se encontraba en las peñas de los Altos de Pillar, cerca de los Yanganates. Finalmente, lo capturaron y lo quemaron en la plaza principal de Quito, pero no lograron conocer en dónde se encontraba escondido el tesoro. Hasta ahora, no se sabe qué ocurrió con el tesoro de Rumiñahui, pese a las continuas expediciones que se han realizado. Debido a la astucia de Rumiñahui, la leyenda cuenta que el tesoro restante del Inca Atahualpa fue resguardado en algún lugar de estas inhóspitas montañas, siendo hasta la actualidad la pieza predilecta de cazadores de mitos. Pero para ser claro, muchos han perdido la vida en dicha expedición. Además de que si en algún momento pudieran localizarlo, el mito cuenta que es resguardado por gigantes. La ubicación exacta aún seguirá siendo un misterio y una recompensa muy difícil de conseguir, ya que, como dato curioso, Píllaro con sus montañas fueron el lugar de nacimiento de este gran general inca, siendo muy poco probable que alguna persona en la actualidad conozca tan bien los Yanganates como lo hacía su legendario guardián. Si el video te gustó, no dudes en darle un like y suscribirte. Pronto llegará más contenido. Y recuerda, cuestiona los hechos y no asumas nada. Buenas noches.